¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tengo el placer de presentar a una nueva invitada. En esta ocasión voy a conversar con Mané Tatulian. Percibo que Tatulian es armenio, ¿no? Y curiosamente, mira cómo son las cosas. Mi origen es húngaro, pero mi origen prehúngaro es también armenio. Así que hay una conexión ahí de quién sabe cuántos siglos ¿no? de tiempo atrás. Mané es diseñadora, es una reconocida diseñadora argentina, muy apegada al arte, y ella tiene un aporte muy interesante con respecto al arte y el transhumanismo. Y yo llego a ella por intermedio de Lucas Carena y Horacio Justo, porque yo me colgué a uno de sus videos, unos vivos que estaban haciendo con Mané. Me quedé escuchando, me pareció muy interesante. Voy a colocar el video en cuestión debajo en la descripción del mío. Y bueno, Mané, es un gusto tenerte aquí. Por favor, si puedes hacer una breve introducción de quién eres. Bueno, muchas gracias, Niklos. Sí, yo soy Mané, soy diseñadora. En realidad, cuando me nombro a mí misma diseñadora, es más que nada con un concepto muy amplio. Yo me recibí de diseñadora, pero desde siempre estuve interesada en la filosofía. Incluso antes de elegir mi carrera estaba entre arquitectura, diseño o filosofía. Terminé optando por diseño, que representa más la parte práctica, y filosofía representaba como toda esta parte teórica, ¿no? Pero durante toda la carrera siempre me había atraído mucho la parte teórica del arte y la parte más de análisis cultural y de filosofía, y sabía que en el momento en el que terminara tenía que encaminarme por esa dirección. Y en realidad la realidad misma me terminó también llevando hacia ese camino, porque la verdad en estos últimos años había estado muy reflexiva con el tema de cómo irrumpió la técnica en lo que es hasta mi propia esfera, ¿no? El diseño. Ya estamos hablando de softwares que reemplazan al diseñador, ¿no? Programas, algoritmos que generan logotipos o cualquier tipo de diseño a modo de template, en donde el diseñador queda totalmente sacado de su puesto, corrido, ¿no? De lo que sería su rol natural, y eso me hizo justamente pensar el rol de lo humano, ¿no? Y no solamente en el diseño, sino también en nuestro día a día y en nuestro mundo en el que nos estamos dirigiendo. Así que, habiendo terminado ya mis estudios, en este momento estoy preparando, la pandemia no ayudó para nada, pero estaba preparando para poder continuar en una maestría en filosofía, y justamente poder complementar todos estos términos, porque me parece que son realmente muy pertinentes y nos conciernen a todos, y es la dirección que está tomando nuestro mundo, y lo mínimo que podemos hacer es preguntarnos al menos sobre ello. Muy interesante. Ahora, es muy, reitero esta palabra, interesante, cómo tú desde el arte y desde lo valórico estás interpretando estos cambios en el diseño, que a la larga también es una expresión de arte porque es creatividad humana, formas de expresión no verbales necesariamente o no matemáticas. Y eso obviamente genera es una sensibilidad diferente. Y es interesante también porque tú lo abordas desde una rama de la filosofía, que es la axiología, desde el campo de las valoraciones, de lo moral, que está bien o que está mal, desde lo estético, que es lo bonito, que es lo feo, si es que pueden existir estándares que puedan determinar si algo es bonito o feo. Y eso obviamente adquiere un mayor rango de interpretaciones si es que caemos en el terreno del relativismo y la subjetividad, que al final el arte tiene mucho de eso, pero yo te planteo esta pregunta: ¿podemos tener parámetros de arte, de belleza, de estética objetivos? De determinar si algo es bonito o feo, o si tiene un valor o un mérito intrínseco en términos objetivos en el campo artístico. Ujú. Bueno, para esto es un tema bastante extenso, ¿no? Habría que empezar por una cuestión un poco más general. Eh, la cuestión por el arte es una cuestión fundamental, ¿no? Porque el arte es el reflejo del espíritu de una sociedad, ¿no? Qué mejor forma de entender a la sociedad de una época, o al zeitgeist, ¿no? Al espíritu de una sociedad, a través del arte, porque es precisamente su reflejo, ¿no? El reflejo de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su estado mental, de su modo de percibir el mundo, de su perspectiva, de su filosofía. Entonces, entender al arte es entender al hombre.
Y yo sé que lo estético y lo artístico siempre queda en un campo secundario, en todo lo que concierne a cuestiones sociales, ¿no? Pero incluso uno cuando recuerda la filosofía de Kant, ¿no? La crítica del juicio, Ujú. Kant lo que plantea aquí es al arte como una extensión natural de la filosofía, ¿no? Es decir, el arte tiene que expresar todos esos valores fundamentales, todos esos valores éticos de una sociedad. Precisamente ahí está justamente su rol, ¿no? Y hay algo muy importante que tiene justamente lo bello, que queda bastante perdido y bastante solapado en el día a día, ¿no? Lo bello, decía Kant, le permite al hombre o inspira al hombre a ser desinteresado, es decir, cuando uno aprecia lo bello, aprecia una flor, aprecia una obra, no está pidiendo nada a cambio, está realizando una actividad justamente que es desinteresada y nos quita a nosotros de este lugar individual o egocéntrico, ¿no? En el que solemos estar. Entonces el rol del arte es un rol fundamental en realidad y es muy trascendental y mucho más metafísico de la materialidad que por lo general se cree. Ahora bien, para entender la ruptura del concepto estético que estamos viendo hoy en día, también hay que ver todo lo que ha sucedido antes, ¿no? Y acá me voy a extender un poco en lo que sería la historia del arte también, ¿no? Y en cómo se generan estas rupturas. Primeramente que hoy en día, digamos, nunca ha habido tantas preguntas por el arte, ¿sí? Y quizás esta es el primer signo de su desaparición, o de su crisis de sentido, justamente, ¿no? El arte, digamos, prolifera por doquier, cayó en lo que sería la cotidianidad y el día a día, ¿no? En los objetos cotidianos, justamente por haber perdido su idea. Arthur Danto hablaba, ¿no? Esto de la muerte del arte, y más allá de la muerte del arte como expresión, como la expresión, sino la muerte de la narrativa. Es decir, no hay una narrativa del arte, no hay una continuidad. Antes se hablaba de historia del arte, se hablaba de una dialéctica en el arte, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto hegeliano. Hoy en día, como no hay una idea, el arte se volvió expresión, suceden estos acontecimientos, todos conviven unos con otros, no hay contradicción, precisamente porque tienen algo en común que es justamente la insignificancia, ¿no? Ahora bien, el arte clásico, ¿no? Si uno ya toma lo anterior, toma contra lo que se ha revelado esta concepción actual del arte, el arte clásico estaba en armonía con la naturaleza. El arte clásico tenía un valor sólido. Y el artista, como decía Hegel, hay un libro que realmente recomendaría mucho, que es La estética de Hegel. Él plantea al artista como este punto, ¿no? En donde se conecta lo real individual con lo metafísico universal. Es decir, va a ser la función del artista entender todas estas cuestiones trascendentales, depurar a lo real, porque él justamente plantea, ¿no? Que la vida diaria nos impide ver la belleza que está oculta en las cosas, y es la función del arte tener que quitar todo esto que está de más, quitar todo este polvo que yace por encima de lo real y mostrar lo bello que yace por debajo, ¿no? Es una función totalmente trascendental la del artista. Adorno incluso planteaba que era esta lucha contra la muerte, ¿no? La del arte, esto de la lucha por lo trascendental. Y ahora bien, en todo este marco, igual uno cuando analiza la historia del arte es totalmente paralela a la historia de la filosofía, ¿sí? Lo que está sucediendo en el mismo momento en la filosofía está sucediendo también en el arte. En el fin del romanticismo, ya en lo que sería fines de la década del siglo XX y a principios del 21, lo que estamos viendo es que cuando nos empezamos a adentrar en este momento de posmodernidad, lo mismo empieza a suceder en el arte. Las vanguardias artísticas, que ya funcionan con este último periodo de la filosofía, ¿no? Cuando Nietzsche plantea la muerte de Dios, no hay una verdad absoluta, no hay hechos, hay interpretaciones. Lo que es esto en la filosofía le está dando la entrada a este mismo concepto precisamente en el arte, ¿no? Nacen las vanguardias artísticas y hay un momento, uno no podría hablar de la crisis del arte o de la virtualidad en el arte o del transarte sin hablar de Duchamp, ¿sí? Marcel Duchamp era un artista dada, es un artista que se le revela contra la burguesía, ¿sí? Toda su obra tiene que ver con la burla al arte clásico, al arte burgués, y Duchamp
establece este concepto que es à l'état brut, que es como decir, es un arte que es ni bueno, ni malo, ni indiferente, ¿no? Es decir, es un arte que es solamente. Y lo interesante es pensar que si ya el arte se está volviendo indiferente, primero a sí mismo y luego con respecto a lo real, si ya no se, digamos, si al arte no le importa su propia interpretación, entonces es que no tiene nada que decir, ¿no? El equivalente de esto en la lingüística sería hablar sin tener nada que decir. Entonces, ahí está evidente la pérdida del sentido en el arte. Es decir, el arte empieza a funcionar liberado de su idea, liberado de obviamente de la belleza y de la estética, porque ahora en la conversación y en la charla vamos a ir viendo que la epidemia de la liberación es un espíritu muy postmoderno que obviamente va a terminar afectando al arte, liberando al arte de sí mismo, de su propia idea, y proliferando y cristalizando este panorama artístico que estamos viendo hoy en día. Perfecto. Bueno, tú tocaste ahí a Duchamp, quien hay un muy interesante documental de Roger Scruton, del filósofo británico, que es un personaje que yo admiro muchísimo, que tuve la fortuna de conocer. Y Scruton efectivamente en este documental que se llama Beauty, que no hay una traducción, no hay una versión en español, pero pueden encontrar una versión con subtítulos en portugués que se entiende bastante bien. Él menciona esta, y de hecho muestra esta obra, El urinario, ¿no? El urinario con la firma de Duchamp. Y Scruton se Exacto. pregunta si esto es arte, ¿no? Y plantea, bueno, la explicación, lo que tú dijiste, que por el solo hecho de existir ya tiene un valor artístico, pero Scruton refuta esa idea, ¿no? Y él empieza a plantear esta situación en que a medida que vamos moviéndonos en este mundo cada vez más materialista, como que si hubiese una necesidad de que todo tuviese una utilidad, y la pregunta que él se plantea es, ¿el arte tiene valor si no es útil? ¿Y por qué es útil el arte? Y él responde, es útil porque simplemente está ahí y nos alegra la vida. Esa es su utilidad, no hay que irse a tanta complejidad. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición de que el arte es útil por el solo hecho de darnos alegría, de estar presente? Claro, digamos, justamente como mencionábamos antes, las ideas de Kant, ¿verdad? Esto de es ese único momento en la vida del hombre en donde el hombre se realmente refleja sobre algo, se inspira por algo, es feliz por algo que es bello y no le pide nada a cambio. Cuando el hombre queda totalmente atónito por un bello paisaje, ¿no? O por una bella obra de arte, él solamente es como una entrega, ¿no? De esa obra hacia el hombre. Y esa es su función. Digamos, creo que uno de los, una de las crisis más grandes del arte es cuando cae en la utilidad, pero es una utilidad positivista, es una utilidad totalmente maquínica, ¿sí? De razón instrumental, digamos, no es esta utilidad de la belleza. Porque, a ver, cuando Duchamp, hablamos de Duchamp, ¿no? Que la verdad es un ejemplo bastante emblemático y incluye varias de todas estas concepciones que estamos hablando del arte. Cuando Duchamp crea el ready-made, ¿no? Es un objeto que está ahí, es un objeto quitado de su función y convertido en algo más. Lo que sucede es que la obra no está ahí, en realidad. La obra está en el concepto. Es la inauguración del arte conceptual. Y el arte conceptual es el primer indicio de un arte virtual, porque en realidad nos está indicando que el arte ya no es aquello que estoy viendo. Cuando uno ve, por ejemplo, la creación de Adán de Rafael, la obra empieza y termina en esa pieza y ya su totalidad nos está contando su sentido. Ya su trascendencia y su metafísica están incluidas en ese concepto que está ahí en su propia materialidad, en su propia técnica y demás. Pero con el arte conceptual lo que sucede es que el arte ya deja de estar ahí. Es la primera virtualidad, es decir, uno tiene que entender ese concepto, entender esa lingüística, entender lo que ha querido decir el autor, tener la circunscripción del museo que catalogue a esa obra como tal, porque a lo mejor ese mismo urinario en una calle no tendría ese mismo significado, pero por haber estado en el museo y haber estado circunscripto digamos, al museo que ya de por sí es un signo, el objeto queda significado. Y
justificar el arte como conceptual me parece que es precisamente la aniquilación del arte, porque el arte empieza a caer en una relatividad total, en una inexistencia, su significado empieza a estar en digamos, en la parte del arte que en realidad no existe, que es puramente conceptual. Y justificar el arte como conceptual, la verdad que está proliferando todo un batallón de obras que la verdad digamos, no deben ganarse la categoría de arte, ¿no? Y bueno, entonces aquí eh, planteando la parte de la pregunta, eh, ¿considerarías entonces tú que vamos a plantearlo en estos términos, que el arte conceptual tiene menos mérito, o es objetivamente menos arte que el arte clásico, por ejemplo, que tú vinculas, bueno, la historia vincula a la naturaleza humana? ¿Tú encuentras que objetivamente se puede establecer esa comparación? Digamos, yo creo que justamente calificar al arte como conceptual es quitarle algo de su componente que le es intrínseco, es decir, que le es inmanente, porque ya por el simple hecho de catalogar lo conceptual estamos proliferando al arte más allá de su propia idea y sobre todo más allá del valor estético y del valor de la belleza que, digamos, obviamente tanto vos como yo, como el señor Scruton, coincidiremos que es una parte esencial de la obra. Perfecto, entonces sí podemos concluir en base a tu respuesta de que objetivamente se pueden establecer estándares objetivos de la calidad de ese arte o del valor de una expresión artística. Eh, has tocado algo muy importante que creo que va a dar el preámbulo también para entrar al título de esta presentación, que es la estética transhumanista. Eh, la estética pre-transhumanista, vamos a ponerlo en esos términos, que es la estética asociada a la condición de la naturaleza humana. ¿Qué valores se expresan en el arte asociado a la condición o a la naturaleza humana? ¿Cuáles tú crees son los aspectos más importantes que resalta un arte asociado a la naturaleza del hombre? Bueno, precisamente como mencionábamos antes, el arte clásico es un arte que tiene una mímesis con la naturaleza, ¿sí? Que se inspira en esa naturaleza, que le tiene un respeto a esa naturaleza y que trata de mostrarla, como habíamos dicho antes, de la forma más pura posible y que pueda reflejar el arte, ¿no? Que la mano del hombre pueda depurar esa belleza que está en la naturaleza. Y me parece que precisamente en la obra y en el artista es, ¿no? Justamente como mencionábamos antes en las palabras de Hegel, está ese punto en donde se junta esto metafísico universal que está tratando de entender y de depurar el hombre con lo real particular que es el hombre. Y el artista es este medio, ¿no? El arte es entonces, ¿por qué no?, una forma de filosofía. Es Claro, preguntarse sobre la vida, preguntarse sobre el ser, analizar todos estos valores, traducirlos en forma material y plasmarlos de una forma que refleje todos estos valores y que además pueda trascender al tiempo, que creo que es una de las cuestiones más importantes al hombre, ¿no? Poder aproximarse a la inmortalidad. Al final entonces vendría a ser este arte, es un arte que acepta y afirma la naturaleza del hombre, que no reniega de ella, sino que la abraza como propia, reconociendo sus imperfecciones. Justamente el rol del artista entonces sería depurar esas, entre comillas, imperfecciones, ¿no? Y expresarla en su mejor versión. Y aquí entramos al caso del transhumanismo. El transhumanismo es el rechazo a lo humano, es la negación de la condición humana y de su imperfección, abiertamente, ¿no? Con estas aspiraciones que ya, bueno, tanto tú como yo habremos mencionado en ocasiones previas, estos tres postulados que persigue, que buscan convertir al ser humano en un dios abiertamente, ¿no? Por lo menos esa es la aspiración, una aspiración de perfección que, curiosamente, en obras artísticas imperfectas se expresa a plenitud. Hay una expresión de perfección dentro de esa imperfección. Pero el transhumanismo es abiertamente una posición que niega esa naturaleza humana. ¿Cuáles son las características, según tú, del arte transhumanista? ¿Puede el transhumanismo aportarnos algo artístico? Bueno, primeramente me gustaría hacer una breve introducción, al menos del transhumanismo como tal, entender Claro, sus adelante. valores justamente con El respecto a escenario es tuyo. claro, como para después pasar específicamente al valor estético, ¿no? Igual antes, para terminar la cuestión anterior, vos mencionabas la cuestión de Dios, ¿no? Esto de convertir al humano en un Uh-huh. Dios. La cuestión de lo divino siempre había estado en el arte, ¿sí? Esto es
un valor muy fundamental en el arte clásico. El arte clásico estaba muy relacionado con lo divino, que no tiene solamente que ver con Dios, que puede también tener que ver con la naturaleza, y uno de los quiebres que se lleva a cabo con el arte posmoderno, cuando digo arte posmoderno, obviamente incluye el arte transhumanista, porque, digamos, siempre están relacionados uno con el otro, ¿sí? Ujú. Cae en una cotidianidad total, está totalmente desacralizado. Incluso cuando uno recuerda este momento crítico de la modernidad, ¿no? Con Baudelaire, los poemas de Baudelaire, ¿no? El Spleen de París, la pérdida de una aureola, cuando Baudelaire habla de la pérdida de una aureola del poeta, es decir, de esta aureola sacra que cae de la cabeza del poeta, cae en el barro, en el fango del macadam, ¿no? El macadam que es el primer inicio ya de lo industrial, ¿no? Del asfalto, y ahí ya estamos viendo el primer signo de la desacralización del artista. Y creo que, digamos, hay un concepto, y obviamente hablando del arte, un concepto puede desaparecer de dos formas, por su extinción o por su exceso. Y creo que lo que le pasó al arte fue haber desaparecido por exceso también. Digamos, en el momento en el que uno plantea todo es arte, el arte está en todas partes, precisamente era el principio de la aniquilación del mismo. Digamos, por estar en todas partes, el arte dejó de estar. Ujú, ujú, perfecto. Ahora, tú ibas a desarrollar algo del transhumanismo. Sí, Puedes ahora darnos, desarrolla eso y ahí entramos a las preguntas que te quiero hacer sobre eso. perfecto. Digamos, obviamente para entender el transhumanismo tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones como fundamentales y, digamos, uno no podría hablar de transhumanismo sin hablar de posmodernidad, ¿no? Porque este es el entorno, el ethos en el que se están llevando a cabo todos estos fenómenos. Aunque por lo general siempre se habla de transhumanismo desde la política, ¿no? O desde la tecnología, a mí me parece que hay varias cuestiones conceptuales y filosóficas que están subyacendo por debajo de todas estas cuestiones que es importante justamente distinguir, ¿no? El, el, hay una parte de la episteme posmoderna que nos va a permitir entender qué es aquello que sucede en la posmodernidad que nos permite pensar al transhumanismo. Ahora bien, todo lo post está siempre atravesado por lo trans, ¿no? Digamos, la postmodernidad es una transición en el sentido que se está desprendiendo de una modernidad que ya sucedió a algo más, a algo que está viniendo más adelante, que posiblemente sea el transhumanismo o el posthumanismo, o la desaparición incluso, ¿no? Cuando uno habla de posmodernidad, yo tomaría dos conceptos fundamentales, ¿no? Lo mismo sucede con el transhumanismo. Uno es la pérdida de la totalidad, o de la idea, o del sentido, y el otro es la liberación radical, ¿no? La pérdida de la totalidad, cuando hablamos de pérdida de la totalidad, es en el sentido que, a ver, cuando algo se quiebra, ¿no? Sus partes quedan totalmente desparramadas por doquier, digamos, pierden ese sentido, pierden esa totalidad que las organiza y que las define. Y en ese sentido la modernidad es un quiebre con la modernidad anterior, con los valores sólidos de la modernidad anterior, y se va a plantear como una antítesis. Ahora bien, cuando uno habla de la pérdida de la totalidad es en la historia, en lo social y en lo humano, ¿no? Primeramente, se pierde lo total en la historia, es decir, cuando uno habla de totalidad tiene que hablar de Hegel, ¿no? Y de la filosofía de la historia, justamente. Hegel entendía a la historia como todo este desarrollo progresivo de acontecimientos que se daban en la forma de la dialéctica, ¿no? Y expresaban el espíritu absoluto. Incluso para la filosofía de la Ilustración, la historia era también, como la física, estaba sometida a las leyes irreversibles y fijas y universales que hacían que el desarrollo humano fuera este progreso justamente lineal. Con la entrada de Nietzsche y con estas filosofías nietzscheanas que quiebran la idea de la verdad y que proliferan justamente la relatividad y la interpretación, el postestructuralismo y el postmodernismo va a plantear a la historia como una sucesión de fragmentos, ¿no? Como una sucesión de miríadas en donde ninguna de ellas termina cerrando en una totalidad, y esta pluralidad también no es más que la pluralidad del mercado neoliberal, ¿no? Cuando uno lo piensa, ambos conceptos crecen paralelamente. Y ahora bien, cuando se pierde la totalidad se pierde el sentido, ¿no? Y lo mismo sucede con el hombre. Cuando el hombre, el concepto de hombre y de la naturaleza del hombre, queda totalmente atravesado por todas estas filosofías
positivistas, ¿no? Por todo este positivismo científico, el hombre se empieza a entender como una suma de partes. Se empieza a entender como una máquina, como un autómata, ¿no? En donde uno puede quitar una pieza y poner otra. Incluso con todas estas teorías de género, uno ve que el cuerpo mismo termina siendo una prótesis, ¿no? En donde los genitales ya no importan en la concepción del género, sino que es algo que está por demás, digamos, y que no significa, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo la cuestión del humano se empieza a despegar de su propia esencia, digamos, ya no hay más esencia humana, el hombre está liberado de su idea, digamos, si la modernidad representaba el antropocentrismo, la posmodernidad ya no tiene ni antropo ni centro, porque la idea del hombre está incluso liberada de su concepto original. Si me permites cortitos, ataría entonces a esta idea de arte conceptual que tú planteabas versus este arte clásico, ¿no? Un arte clásico basado en la realidad, en la realidad de la materialidad. Y por otro lado, este arte conceptual que, bueno, puede ser lo que a mí se me ocurra, que va con esta interpretación del género. Al final el género vendría a ser, tendría esta validación, no validación, no sé cuál sería la palabra correcta, pero tendría este vínculo con lo conceptual, porque al final no somos materia, ¿no? Y una expresión física objetiva, sino que al final podemos ser lo que querramos ser. O sea, al final el cuerpo se convertiría en un lienzo o en una masilla que tú puedes transformar como se te venga en gana. Exacto, totalmente. Justamente tocaste un tema fundamental, porque cuando uno habla del arte posmoderno o del arte, digamos, transhumanista, hay varias cuestiones de las que uno puede hablar y una de ellas es el cuerpo, ¿no? Digamos, sabemos que el transhumanismo y todas estas filosofías transhumanistas y todos los referentes del transhumanismo siempre vienen a plantearlo como la mejora del hombre, ¿no? Esta función perfecta En entre el términos hombre y la... utilitaristas, abiertamente. Exacto, precisamente, viene a mejorar al hombre, pero en realidad, y a mi humilde opinión, el transhumanismo es la desaparición del hombre. Digamos, en el momento en donde el hombre ya no es más hombre, en el momento en el que se pierde la esencia humana, se pierde esa totalidad, digamos, Fukuyama hablaba del factor X, ¿no? Esto de la indivisibilidad del hombre, que es más que la suma de sus partes, sino que hay una totalidad indivisible que representa la esencia del hombre. Cuando todo esto se pierde es cuando se puede pensar el transhumanismo. Porque justamente es necesario que el hombre se libere de su propia idea para que se pueda integrar con la máquina y con otras cuestiones. Esto en el plano filosófico, ¿no? Y ahora entrando como en el plano del arte. La primera cuestión de la que justamente mencionamos es la del cuerpo, ¿no? Tomemos la obra de, ya lo habíamos charlado, ¿no? De Patricia Piccinini. Patricia Piccinini, claro. Exacto. Y a medida que, ojo, que vayas hablando yo, porque este es un video que estamos grabando, por si acaso para la gente, voy a ir subiendo imágenes de esto para que la gente vea. Pero adelante, Perfecto. por favor. Perfecto, sería ideal verlo porque creo que la obra de ella es un punto en donde se conectan varias de las líneas de pensamiento Donde del las arte. ideas toman sentido para todo lo que estamos hablando se expresa en eso. Todas esas ideas toman sentido visual, Todo digamos, lo ¿no? raro que está diciendo en estos momentos Mané, estas palabras bien raras que ella usa y que no van a entender, bueno, sugiero que hagan su tarea y se metan un poco en eso, pero es ahí como se expresan, así que adelante, adelante Mané, dale. Exacto. Digamos, el cuerpo es un tema fundamental, ¿sí? Digamos, en el arte hace ya tiempo que se trabaja esta desacralización del cuerpo, ¿no? Uno podría recordar la obra de Marina Abramović, por ejemplo, en donde ya ahí empezaba, ¿no? Este uso totalmente, digamos, conceptual, como lo llama ella, ¿no? Del cuerpo. Cuando uno mira la obra de Patricia Piccinini, uno podría recordar, ¿no? La diferencia que hay con los cuerpos de Rafael, ¿no? Con los cuerpos de Miguel Ángel. Creo que es una de las primeras ideas que surgieron en mi cabeza la primera vez que vi su obra. Las comparaciones son inevitables. Exacto, exacto, ¿no? Y es interesante ver, por eso yo siempre voy a la historia, porque no podemos entender el presente si no sabemos el pasado y todo lo que fue habilitando justamente este pensamiento, ¿no? Ahí tienes una venita conservadora. Justamente. El cuerpo es un tema fundamental, ¿no? Hablábamos de los cuerpos de la antigüedad, ¿no? De los cuerpos clásicos. Spinoza decía que el cuerpo era el objeto del espíritu, ¿no? Aristóteles decía
que el cuerpo era la evidencia del movimiento del alma. Hoy en día, uno podría continuar, ¿no?, con los ejemplos, pero hoy en día el cuerpo no es la metáfora de nada. Es decir, el cuerpo puede ser cualquier cosa. Es un Hoy en día el cuerpo, receptáculo, es un exacto, receptáculo, es una cosa, exacto, es es una, cualquier cosa. todo lo que era antes, digamos, el cuerpo liberado de su idea permite que el cuerpo sea el lugar de la ideología, el lugar de la biopolítica, el lugar de la sexualidad, el lugar de la indiferencia, ¿no? El lugar de la ketosis, el lugar de la información, el lugar de la tecnología, el lugar de los tatuajes. Es decir, el cuerpo empieza a ser el lugar de todo lo que prolifera por encima de la idea original del cuerpo, ¿no? Y estos cuerpos, por ejemplo, cuando uno ve la obra de Piccinini, son cuerpos mutantes, ¿no? Cuerpos travestis en el sentido en que están en una transición, en un límite, porque, a ver, y esto lo íbamos a tratar en el segundo concepto, que es lo hiperreal, pero estos cuerpos están por fuera de cualquier categoría, ¿no? Uno antes podría hablar de lo bello y lo feo, ¿no? Y quizás uno podría decir, estamos en la cultura de lo feo, o estamos viendo el arte de lo feo. Ni siquiera ella el arte de lo feo, porque lo feo sigue siendo una categoría binaria. Claro, Esto es y una estética ya, ¿no? asociada abiertamente a la condición humana, a su Exacto. experiencia como ser humano. Cuando tú rompes eso, ya no lo asocias, te es totalmente ajeno. Exacto, está ya en otra categoría, porque incluso decir este arte es un arte de lo feo, es todavía estar utilizando los binarios, que son los insoportables binarios, ¿no?, para la posmodernidad de hombre-mujer, bello-feo, lo que es saludable y lo que es enfermo, digamos, todos estos límites se empiezan a borrar y obviamente esto, digamos, impacta justamente en el arte. Cortito, Eh, todos los absolutos en el fondo empiezan a borrarse. Los absolutos empiezan a borrarse, porque para el relativista es imposible llegar a una verdad. O sea, es lo que, y pues imposible llegar a una verdad fáctica, también a una verdad de interpretación, ¿no? Que algo es más bonito objetivamente que otra cosa. Exactamente. Y ahí hay una cuestión muy importante, porque la indiferencia entre las cosas lleva a la indiferencia humana, es decir, cuando se borran las diferencias entre las cosas, es decir, cuando algo ya no es ni bello ni feo, ni bueno ni malo, la gente se vuelve indiferente. Porque como total no hay ningún absoluto, no hay ningún eje ni ningún valor cardinal, digamos, ¿por qué ofrecer un criterio, ¿no? ¿Por qué ofrecer una crítica incluso? Es una sociedad que por haber perdido la crítica termina perdiendo el criterio también, ¿no? Entonces, y la otra cuestión, para terminar con la idea del cuerpo, ¿no? Lo que vemos son unos cuerpos en realidad mutantes, ¿no? Como dijimos antes, que están flotando en este limbo de indefinición y de indiferencia justamente, y donde es muy difícil ya catalogarlos porque incluso son transhumanistas ni siquiera en el sentido tecnológico, ¿no? Digamos, uno cuando dice lo transhumanista se imagina a los cyborgs y a los robots y se imagina el Übermenschen, ¿no?, de Nietzsche, este superhombre, pero este tipo de transhumanismo está rozando la línea de pasar al otro lado, es un transhumanismo que es un subhumanismo, ¿no? Uno cuando ve los cuerpos de Piccinini en realidad, digamos, sufre un tipo de rechazo, ¿no? Esto de son cuerpos deformes, malformados, están entre el límite entre lo animal y lo humano, y lo cual es una paradoja, porque vivimos en una época que constantemente prolifera la lucha de los derechos del hombre, y en realidad lo que estamos viendo es la desaparición del hombre. Ya estamos viendo incluso que los animales y que la naturaleza están teniendo más derechos que el hombre, ¿no? Y esto voy a dar un pequeño ejemplo político, ¿no? Y que es muy, muy actual. Hace unos meses se quemaban los bosques en Australia, ¿sí? Y morían los animales. El mundo lloraba despedazado. Hoy en día se cumple ya casi un mes y medio de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y todos estos ataques inhumanos que está llevando a cabo Turquía y Azerbaiyán, y el mundo está silenciado, es decir, ya la gente y las personas no están teniendo la misma empatía con el hombre, pero sí con lo humano, con lo inhumano, perdón. Es decir, que el animal hasta incluso empieza a tomar relevancia por encima del hombre. Y con estos cuerpos
para seguir el tema del arte, con estos cuerpos estamos viendo justamente esto, ¿no? Es un nihilismo del hombre en el peor de los sentidos, es decir, miren a qué representación inhumana y deforme podemos llegar justamente del hombre, ¿no? Ujú. No, 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 muy interesante. Lo que tú dices, ¿no? Finalmente esta idea de que al final el transhumanismo en realidad es la negación del ser humano, es una contradicción abiertamente postmodernista, porque el postmodernismo también es contradicción, cuando dices que pretendes mejorar al ser humano destruyéndolo. ¿No? Hay una Exacto. contradicción fundamental ahí. Eh, y lo otro también, convertir a este ser humano simplemente en una, como te dije, una masilla para que tú puedas en base a eso construir crear lo que a ti se te dé la gana, por ese rechazo también, ¿no? A todo lo que significa. Es también este sentido de superioridad que va asociado, quizás esto no sea tan artístico, esto ya sea más político, este deseo que ha tenido el hombre permanentemente de dominar a la naturaleza, de convertirse en Dios, de no depender de Dios. Y hoy, una vez más, la historia ha demostrado en anteriores ocasiones cómo cada vez que el hombre, creyendo que finalmente tiene las tecnologías para superar y matar a Dios, ¿no? Dios ha muerto, también en términos nietzscheanos, eh, terminan experimentando y creando estas utopías que al final invariablemente se convierten en distopías. En el tema del arte, por ejemplo, cuando tú hablas de la desacralización del cuerpo humano, eso es un punto muy importante. Esto lo puedes ver, por ejemplo, con este nuevo arte de los super piercings, ¿no? Las deformaciones, el body morphing o no sé cómo se dice en castellano, en donde se empiezan a poner, a expandir los aros de las orejas, los pabellones. Hay incluso un muchacho alemán que se ha hecho unos huecos acá, con unos aros que se le pueden ver los dientes y puedes sacar la lengua por los costados, tienes el scarification, que no sé también cómo se dice en español, que es este arte, entre comillas, donde te haces tatuajes, literalmente sacándote pedazos de piel, ¿no? Y formando cicatrices que al final son el arte. Entonces, por ejemplo, escribir una frase en latín, ¿no? Te cortas pedazos de piel así como que estás haciendo te lo sacas, dejas que eso cicatrice y se van a formar esas letras. O sea, es el caso del arte que al final, no sé, ¿no? Dentro del transhumanismo podría incluirse considerarse un arte los transespecie que están expresando nuevas formas, o sea, son expresiones piccinini, pero en el propio lienzo. Entonces, uno dice, ¿qué valor tiene esto? ¿Tú encuentras que eso tiene un valor, un mérito, o uno debería ser lo suficientemente, no voy a decir objetivo, pero lo suficientemente honesto para decir, sabes que esto no es arte, o por lo menos no es arte como lo entendemos los seres humanos? ¿Cómo lo plantearías? Bueno, digamos, yo creo que estamos, antes que nada, en un momento muy clave en donde nos estamos preguntando estas cosas porque nos estamos dando cuenta precisamente que estamos justo antes de que la parábola cambie su dirección por el punto de inflexión, ¿no? Es decir, muchas de las decisiones que tomemos hoy en día de qué es arte, qué no es arte, qué es el humano, qué es lo no humano, van a ser fundamentales el día de mañana. Y lo interesante, vos mencionabas esta contradicción, ¿no?, que tiene la posmodernidad, que me recuerda mucho a la neolengua de Orwell, ¿no? Esto de que las cosas tienen una palabra pero significan totalmente lo contrario. Entonces, proliferar, ¿no?, esta filosofía, esta utopía de transhumanismo creo que nos va a traer muchos problemas si no tomamos el toro por las astas, como dirían, ¿no?, con anterioridad. Ujú. ¿Tú crees que podríamos tú crees que estamos ante el fin del arte tal como lo entendemos los seres humanos, o es una apreciación un poco exagerada? O quizás el tiempo podría probarnos correctos o refutarnos. ¿Cómo ves tú el futuro del arte en esta presión, en esta enorme presión que ejercen hoy la prensa, los gobiernos, las ONG, las universidades, las escuelas de arte, Big Tech, toda esta presión, todos alineados para que, ¿no? Para la destrucción del ser humano? ¿Cómo es tú? ¿Estamos exagerando con eso? ¿Eres pesimista o eres optimista? Bueno, antes decíamos, ¿no?, la posmodernidad es como una transición entre lo que puede llegar a ser el transhumanismo
o la desaparición. Podría ser una de las opciones también. Millones de civilizaciones han coexistido en esta Tierra por más de 2000, 3000, 5000 años y han terminado desapareciendo, ¿no? Incluso Whitehead decía, son las invenciones más grandes de los hombres las que terminan siendo la causa de su desaparición, ¿no? En este caso sería la tecnología. Pero es muy interesante porque, y esto es una pequeña cuestión personal, yo solía ser muy pesimista con el panorama actual desde ya hace mucho tiempo, y creía que ese iba a ser el fin de las cosas. Pero la filosofía humanista y la filosofía de la ilustración, y sobre todo la filosofía dialéctica, fue la que despertó en mí este optimismo de decir, bueno, creo en la naturaleza y creo en la historia, y creo en el desenvolvimiento dialéctico de las cosas. Incluso en la física, ¿no? La tercera ley de Newton dice, todo movimiento tiene su igual contrario, y esto sucede precisamente en la historia, es decir, nosotros estamos viviendo la posmodernidad, entonces nos resulta muy difícil pensar que después de esta etapa puede darse algo más. Digamos, las etapas son muy fáciles de entenderlas cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Cuando uno entiende la historia y cuenta 100, 200, 500 años como si fueran 2 días. Entonces se pierde un poco, ¿no? Digamos, la dimensión que en realidad tiene el tiempo. Pero si uno cree en la historia, como mencionábamos antes, todo tiene su antítesis, todo tiene su reacción. Entonces nosotros estamos viviendo a lo mejor en lo que sería como una edad oscura, una etapa como de transición, precisamente para que luego vuelva a renacer. Vaya a saber quién, digamos, qué será ese renacimiento, si es que existirá. Pero a lo mejor la crisis es necesaria para que se produzca una nueva antítesis y por lo tanto una nueva síntesis. Digamos, los procesos en la historia se llevan a cabo con muchísimos años. A lo mejor esto sucede en 100, en 200 o en 500, pero está en la naturaleza del hombre funcionar con esa dialéctica. Así que me parece que en todo este panorama siempre queda esa pizca de optimismo de decir, bueno, a lo mejor esto, de hecho, que estemos nosotros en este momento hablando sobre este tema es la evidencia de que precisamente ya existen personas que se están replanteando y están viendo con una mirada mucho más crítica todo esto que ya se está estableciendo como una nueva verdad y la verdad de la época, justamente. O sea, tú podrías decir entonces que la filosofía ha sido una fuente de optimismo para ti. Totalmente. Para mí es todo lo contrario, porque mientras más voy profundizando, más me voy asustando. O sea, tú podrías dibujar la curva, tú la dibujarías así, un declive así, ¿no? Yo lo dibujo así. O sea, es una recta, ¿no? Es una recta así sin detenimiento. Pero es cierto, finalmente, y eso va a probar también correcto en este caso, ahí yo sí apuesto contigo esta predicción de que hay ciclos y contraciclos. Y este es un ciclo, desde mi perspectiva, triste. Es un ciclo quizás sea necesario hasta cierto punto, ¿no? Pero va a haber un rebote, definitivamente, y confío fuertemente en el espíritu, no solamente de una perspectiva teológica, sino desde una perspectiva de cualquier persona que lo interpreta como quiere interpretarlo, ¿no? Fenomenológicamente interpreto esta idea de un espíritu del ser humano que va a reflotar, ¿no? Que ante esta degradación, ante esta desacralización, ante esta humillación, ante este periodo negro realmente, ¿no? En el cual no se ha perdido no solamente el respeto, sino el aprecio por la belleza de lo que significa ser humano, en algún momento eso va a rebotar. Ahora, ¿cuál será el costo de eso? Eso ya no lo podemos predecir. Pero bueno, voy a cerrar entonces haciéndote una última pregunta. ¿Qué le recomendarías a la gente joven como tú que haga? ¿Qué cosas les recomendarías que consulten, que lean, que aprecien para empezar a descubrir un poco más este mundo que tú ya has estado descubriendo, que aquellos que hemos estado trabajando desde diferentes áreas, ¿no? Este tema del transhumanismo, hay gente que lo ha trabajado desde la ética, la bioética, ¿no? Otra gente que lo ha trabajado desde la tecnología, tú lo estás trabajando desde el arte. Para un joven que está viendo este video, todo suena muy raro. ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, primeramente diría que el primer paso es
abrir los ojos y ser crítico justamente, ¿no? Es no tomar las cosas como están servidas en la realidad, es decir, y en esto soy bastante moderna, ¿no? Me he tomado la duda metódica o la duda, digamos, cartesiana muy a pecho, diría que es dudar de todo, es decir, cuando hoy en día se nos están ofreciendo tantas tecnologías, tantos softwares, tantas ideologías, tanta información, empezaría a depurarlo, empezaría a dudar, a ver, digamos, ¿cuánto hay de verdad detrás de esto? ¿Cuánto hay? Sí. Cortito, ¿no? Tu corazoncito es 100% conservador porque eres escéptica también. Sigue adelante, pues. Sí, escéptica, pero no en el sentido destructivo, es No, no, decir, no, escéptica escéptica de que quieres buscar la verdad por tus propios medios. totalmente, totalmente. Y nuevamente trayendo el ejemplo de Descartes, ¿no? La duda metódica no era... Bienvenida al es- club a todo esto. Gracias. Digamos, la duda metódica no era escéptica destructiva, es decir, no es como el escepticismo de hoy en donde las personas se plantean esto de, bueno, pero yo no sé lo que es el sexo, yo no sé lo que es la biología, yo no sé lo que es el humano. No es este tipo de escepticismo, sino que es la duda como base del conocimiento. Es decir, Un lo escepticismo, un escepticismo proactivo, no este escepticismo de la pereza, ¿no? Soy escéptico porque no quiero hacer el trabajo. Claro, es un escepticismo fundante, es decir, preguntarse sobre las cosas, de construirlas, pero para luego poder construir un sistema de conocimiento. Entonces, el primer paso sería ser crítico, que sé que es muy difícil hoy en día, porque también por toda la proliferación de información que tenemos, el pensamiento queda totalmente atrofiado, ¿no? El pensamiento y sus anticuerpos, que es el juicio, La quedan presión de totalmente... grupo y la presión de grupo por no decir lo correcto o lo apropiado. Exacto, la cuestión social totalmente, totalmente influyente. Entonces, creo que pensar diferente se ha vuelto la revolución más grande hoy en día. Y me parece que, como toda revolución comienza en la mente, digamos, tendríamos que empezar por nosotros mismos, ¿no? En plantearnos esa diferencia desde el modo de pensar que, como sabemos, el pensamiento es la luz del hombre, es la luz natural del hombre. Y si nos Y quizás ponemos un poquito utilitaristas también para que la gente diga, bueno, ¿qué saco yo? Ok, voy a estudiar, voy a hacer leer, pero ¿qué gano de todo esto? Vamos a ponernos utilitaristas un poquito. ¿Qué gana la persona? Bueno, no voy a discriminar, las personas, no los jóvenes, todo el mundo, porque también nos ven gente de todas las edades. ¿Qué ganan haciendo el esfuerzo de descubrir la verdad por sus propios medios? ¿Cuál es el premio? yo creo que el premio es vivir libre, porque el conocimiento es poder y tener poder es precisamente ser libre. Creo que es tan simple como eso, ¿no? Hoy en día, la verdad, por mucho más proliferados y mucho más, digamos, bombardeados que estemos de todas estas políticas de identidad, ¿no? El imperativo categórico de la época es ser uno mismo, creo que estamos viviendo paralelamente la etapa con más crisis identitaria que ha existido en la historia del hombre. Entonces, ahí me parece que hay un hecho muy sospechoso y empezaría justamente planteándome aquellas preguntas, ¿no? Las que me puedan ir llevando a una verdad, porque habiendo traspasado toda esta época en la que el fin último, ¿no? Ha sido destruir ese telos y destruir esa verdad, creo que ahí quizás es la importancia de ser conservador, ¿no? De tomar algo, un eje en torno a lo que uno pueda construir, porque vivir en un escepticismo y una relatividad constante nos va a llevar que al final de nuestros días, ¿no? En el atardecer de nuestra vida, no vamos a tener ningún conocimiento certero. Y no tener ningún conocimiento tampoco va a ser tener ningún sentido. O sea, va a ser el camino al cinismo total, al hedonismo sin propósito, porque sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que creen que el placer es maravilloso si es eterno, eso no es así. Y bueno, la experiencia puede enseñar un poco sobre eso. Pero bueno, mira, podríamos entrar al campo de la virtualidad, porque hablaste de la realidad, entonces entraríamos al campo de la virtualidad. Es decir, han quedado un montón de cosas en el aire, un montón de cosas en el aire, porque obviamente solamente es un piqueíto, un canapé, ¿no? Después viene el plato de fondo y después viene la sopa, o sea, falta todavía que vengan los otros platos. Pero desde ya te voy a comprometer, no por el momento para que estés tranquila y descanses de mis preguntas, pero para más adelante tenerte nuevamente porque creo que hay muchos temas que pueden abordarse
y que nos dan luces y que iluminan nuestro pensamiento en diferentes campos de estudio, en este caso desde el arte, porque hay una sensibilidad particular. Yo te quiero agradecer, Mané, realmente ha sido un placer conversar contigo, lo he pasado muy bien, espero que te hayas sentido igualmente cómoda. Eh, yo estoy seguro que mucha gente va a encontrar esto de gran belleza, no utilidad. Esta conversación la van a encontrar bella y útil, que ese sería el super combo, ¿no? Y que creo que con varios de los conceptos que tú has mencionado se va a gatillar la curiosidad en muchos. Y entender también que hay que enriquecer los argumentos justamente construyendo esta idea del mundo que tenemos, ¿no? Con diferentes facetas y cada uno aportando la suya. Así que no sé si quieras cerrar con algunas palabras antes de despedirnos, decir algo, lo que se te dé la gana. No quiere decir nada, también está bien, no hay problema. Cerraría con una de las primeras ideas que mencionamos en realidad, que es la idea de la totalidad. Creo que hoy en día uno de los consejos que también le daría a quien escucha es empezar a entendernos, o mejor dicho, volver a entendernos como parte de una totalidad, es decir, cada uno con su función en este gran organismo, y la vida sería en realidad descubrir cuál es esa función, perfeccionarla y entregarla a todo este cuerpo humano, a todo este organismo, ¿no?, de la humanidad, para que el todo pueda justamente funcionar de forma efectiva y de forma sana. Bueno, muchísimas gracias.